¿Qué tal, Mario? Hola padre, ¿cómo estás? Muy bien, aquí andamos. Esperemos que el internet se porte hoy bien. Amén. Buen día, Nerio. Buenos días, Padre Pedro. Muy buenos días. Muy bien, aquí estamos. A ver si van entrando. Bueno, esperamos a las 5.
¿Ya está usted en Santa Bárbara? Buenos días, padre. Sí, ya llegué a Santa Bárbara y Bueno, estamos sin luz. Con un calor bárbaro. pero por lo menos sí hay internet, ¿no? Fue porque por creatividad. Por creatividad, dice la hermana. Porque Bueno. hemos hecho para buscar una batería, para poder. Ah, muy bien. Bueno, pues señoras creativas, muy bien. Así es, así es. Al mal tiempo, buena cara. Claro que sí, padre. Sí. Bueno, pues entonces vamos a empezar ya. Lo último que vamos a ver es el Diario del Alma de Juan 23. Lo primero, antes de ver el Diario del Alma, pues vamos a ver las fechas, ¿no? Nació en Sotoilmonte el 25 de noviembre de 1881. Sotoilmonte es debajo del monte, ¿no? En una familia de campesinos pobres. Entró en el seminario de Bérgamo. Bérgamo está un poco al noreste de Milán. O sea, está bastante al norte de Italia. En septiembre de 1900 se trasladó a Roma para continuar su formación sacerdotal en el Pontificio Seminario Romano. Formación interrumpida en 1901 y 1902 por el servicio militar, que tuvo repercusiones muy favorables en su vida espiritual. En el 13 de junio de 1903 se doctoró en teología. No sé si ustedes sabían que era doctor de teología. Su ordenación presbiteral tuvo lugar en 1904. O sea que fíjense, con 23 años. En 1905 fue nombrado secretario del obispo de Bérgamo, Giacomo Radini Tedeschi, un pastor impulsado por un fuerte compromiso por los desamparados, al que él estimó y veneró. Al año siguiente se le encargó la enseñanza de historia y patrología en el seminario de Bérgamo. Ocupó estos puestos hasta la muerte de su obispo, él lo llamaba así, acaecida en 1914. Durante la Primera Guerra Mundial, ejercitó primero como sargento médico y más tarde como capellán militar. En diciembre de 1920 fue llamado desde Roma por el Papa Benedicto XV para ocupar el cargo de presidente para Italia del Consejo Central de la Obra Pontificia de Propagación de la Fe. Pío XI lo designó arzobispo de Aerópoli y visitador apostólico de Bulgaria desde 1925 y luego delegado apostólico desde 1931. Fue designado arzobispo titular de Mesembria y delegado apostólico en Turquía y Grecia el 30 de noviembre de 1934, cargo que desempeñó durante la mayor parte de la Segunda Guerra Mundial. Recuerden que la Segunda Guerra Mundial acabó el 8 de mayo del 45. A fines del 1944 fue designado nuncio apostólico en Francia,
después de ser liberado París del dominio nazi, donde permaneció hasta 1953. Creado cardenal en el consistorio de ese año, fue patriarca de Venecia hasta su elección como sumo pontífice en el cónclave de 1958. 3 meses después de su elección, con gran sorpresa de la mayoría, que pensaba que con la proclamación de la infalibilidad pontificia bastaba, convocó el Concilio Vaticano II como pontífice y le dio su dirección. En su primera medida de gobierno como papa, que le enfrentó con el resto de la curia, redujo los altos estipendios y la vida de lujo que en ocasiones llevaban los obispos y cardenales. Asimismo, dignificó las condiciones laborales de los trabajadores del Vaticano, que hasta ese momento carecían de muchos de los derechos de los trabajadores de Europa, y además eran retribuidos con bajos salarios. Fue el primero, desde 1870, que ejercitó su ministerio de obispo de Roma, visitando personalmente las parroquias de su diócesis. Al cabo de 2 meses de haber sido elegido, dio ejemplo de obras de misericordia. Por Navidad, visitó los niños enfermos de los hospitales del Espíritu Santo y del Niño Jesús, y al día siguiente fue a visitar a los prisioneros de la cárcel Regina Coeli. Escribió las encíclicas Mater et Magistra, 1961, y Pacem in Terris, esta última en plena Guerra Fría por la crisis de los misiles. Recuerden que los rusos iban a poner misiles dirigidos en contra de Estados Unidos en Cuba. Murió a los 83 años el 3 de junio de 1963. Vamos entonces con el Diario del Alma. Bueno, si ustedes han estado leyendo, han visto que realmente es un santo. A mí realmente me impresiona mucho cuando vuelvo otra vez a esto, el ver que realmente es un hombre de Dios de verdad, verdad, ¿no? O sea que a mí realmente me hace bien estar con este tema. Género literario. Bueno, lo vemos como una trayectoria paradigmática. El proceso espiritual del Papa que aparece en el Diario del Alma nos parece una trayectoria paradigmática. ¿En qué sentido? Que si yo entiendo esa trayectoria espiritual del Papa, entiendo el porqué el Vaticano II. Ese es el punto. Género literario. Para comprender adecuadamente el Diario del Alma de Angelo Giuseppe Roncalli, devenido para siempre Juan XXIII, hay que percatarse ante todo de qué es eso. No un diario de campo en el que se reseñan las actividades y contactos, ni un diario íntimo en el que se vuelca toda la persona, insistiendo en la resonancia interior de los acontecimientos, sino apuntes periódicos acerca de la relación de la persona con la comunidad divina, o más en general, los hitos de su camino en orden a santificarse. Eso sería como tomando sus palabras, pues. Es eso de modo muy consecuente. Por tanto, no se explicitan circunstancias, ni se desarrollan ideas o sentires, sino solo anotaciones, muchas veces sucintas, otras mucho más amplias, sobre todo en los ejercicios, sobre ese proceso de la vida en el espíritu. Es un diario desusadamente prolongado en el tiempo, 68 años, desde 1895, 14 años, hasta 1963, el año de su muerte. O sea, desde los años del seminario, cuando contaba 15 años de edad, hasta el año de su muerte con 82 años.
bueno, 83 años es. Y por eso, un espejo de su vida íntima, ya que a lo largo de toda ella, la relación con Dios fue no solo la fuente más profunda, copiosa y continua, sino la luz a la que se discernía todo lo demás. Segundo, clasificación de los contenidos según la procedencia y el grado en que expresan al autor. Hay que distinguir tres clases de elementos. La primera la constituyen las anotaciones que expresan el marco genérico, es decir, lo que está en el ambiente familiar y eclesiástico en el que él se desenvuelve y del que él participa como elementos de socialización que recibe. La segunda la componen los elementos ambientales que él asume personalizadamente, es decir, de modo consciente y libre, incluso asimilándolos, es decir, acomodándolos a su circunstancia y carácter. La tercera la integran aquellos elementos que él crea o recrea, es decir, lo que sale propiamente de él. Pero hay que decir que esta distinción vale sobre todo para su época de formación y maduración. Luego, se puede decir que los apuntes no solo salen de él, sino que son jirones de su vida, su expresión más verídica. Tercero, punto de partida, espiritualidad de la restauración de la cristiandad. Recuerden ustedes que esto sería el empeño de la Iglesia Católica desde la segunda mitad de los años, del siglo XIX, y más conforme va avanzando la segunda mitad del siglo XIX, ¿no? Él se forma en un ambiente de restauración de la cristiandad y dentro de él, en un ambiente eclesiástico de separación del mundo, de salvarse del mundo, de separación entre natural y sobrenatural, de minuciosas prescripciones que componen un género de vida peculiar, artificial, es decir, no pautado por la vida social e histórica, sino por las obligaciones autoimpuestas. Un ambiente de estricta vigilancia para mantenerse en esos parámetros pautados. Eso lo he vivido yo en mi noviciado. El esquema de esta vida le viene dado por su padre espiritual del seminario de Bérgamo, que le entrega la regla breve que llevaban secretamente los seminaristas electos, y luego por el espiritual de Roma, que era más estricto todavía. Esta estructura es el fariseísmo cristiano. Esta denominación puede parecer un poco sorprendente, pero es totalmente exacta. Habría que, para comprender el sentido de esta expresión, habría que leer Paul Ricoeur en Finitud y culpabilidad, el apartado que él dice el escrúpulo, que pertenece al segundo libro, que es la simbólica del mal, y él trae tres símbolos: el símbolo de la mancha, el símbolo de la culpa y el símbolo del pecado. Pues el escrúpulo pertenece al símbolo de la culpa. Yo esto lo estudio en un libro que publiqué el año pasado que se llama Espiritualidad Conciliar. Y antes estudio la espiritualidad que estaba vigente y que todavía viví yo antes del concilio. Y esa espiritualidad tiene dos partes. Primero lo sacrificial y luego el fariseísmo cristiano. O sea que esto lo viví yo como técnicamente así era, así vivíamos, ¿no? Separación no solo de los malos, sino de la vida social y hasta de la familia,
incluso cuando en vacaciones vive en casa. No participa del trabajo de la casa, sino que hace los ejercicios de piedad, estudia, se mortifica, trata de mantener la unión con Dios, visita al párroco, da catecismo a sus hermanitos y se queja de que se disipa cuando después de las comidas charla con la familia o cuando se rompe la distribución por una festividad religiosa. Así lo dice el informe de su párroco al rector del seminario. Cito: siempre se mantuvo ajeno, como se mantiene actualmente, de toda compañía o diversión. Durante las vacaciones permanece retirado con su familia, o bien en la iglesia o en casa del párroco. En resumen, por lo que me consta, atiende al cumplimiento diariamente de todos los ejercicios de piedad y lo hace con devoción, igual que con devoción y compostura asiste a las sagradas funciones. La separación es objetivamente, en la realidad, un privilegio, que es motivo de reproche indirecto por parte de la familia, aunque él, como la ha sacralizado, él es un separado porque va a ser cura, y el sacerdote es un separado, no lo comprende. Él la vive como autoridad, una autoridad impostada que le lleva a pontificar incluso cuando habla con los curas. Y más grave todavía, a reconvenir incluso a su madre, que se le queja amargamente. Ver la anotación del 28 del 8 de 1900. También se convierte en ideologización sobre las quejas de la familia respecto del propietario de los terrenos que cultivan con tanta pobreza, ya que le parece que son poco mortificados y que tendrían que mortificarse más. Hay que decir que el propietario es un canónigo, que es su bienhechor. Su familia está resentida con él con razón, pero él no capta la injuria que les hace y lo achaca, por el contrario, a la poca virtud que tienen. Pero como todo lo malo tiene algún punto bueno, la separación también actúa como separación del mundillo clerical de chismes y quejas. La superación de este tipo de clericalismo no es algo espontáneo, sino que se lleva a cabo por una autodisciplina intransigente, estimulada por alguna reprensión en el seminario por malas interpretaciones de esas charlas, que le causa gran humillación y resquemor. Sin embargo, hay que reconocer que el clima es de seriedad en la aspiración cristiana. Y ahí está un principio de trascendencia que Roncalli asumió como propio desde su más temprana edad. 4. Ejes personales de su plan de vida. El primer eje lo constituirían las jaculatorias y el recogimiento, su vida delante de Dios, unidas a las visitas al Santísimo que encienden su amor a Jesús. Si ustedes recuerdan, esos tres elementos constituyen piezas fundamentales en la introducción a la vida devota de Francisco de Sales. El recogimiento y las jaculatorias serán su caballo de batalla durante largos años. Constituirán para él una preocupación constante. Anotará una y otra vez que avanza y retrocede, que no avanza firmemente, pero nunca desiste de su propósito hasta que lo logra. Así expresa el sentido de las jaculatorias. Cito: con ellas mi mente estaría siempre en Dios y también, por tanto, siempre presente en sí misma, y así no correría peligro. Como se percibe por la cita, el objetivo que persigue, estar
la mente a la vez en Dios y en sí misma es absolutamente medular y certero, ya que estar en Dios no abstrae de estar en uno mismo, sino que por el contrario, es el modo de estar en lo más genuino de uno, incluso de instaurarlo. Las visitas al Santísimo serán una constante hasta sus últimos días. El segundo eje, que en realidad es un objetivo básico en su vida espiritual, es la mortificación del amor propio, que busca ser estimado como sabio e importante, que tiene pasión por los periódicos, por los nuevos métodos y posiciones teológicas, que sueña con grandes cosas por Jesucristo y la Iglesia. La mortificación incluye no hablar de sí, no hablar mal de nadie y centrarse en el presente, en hacer extraordinariamente bien lo ordinario, lo encomendado. Siempre insiste en que la soberbia es su problema, que está lleno de sí, que el maldito amor propio se sale siempre con la suya. Pero, igual que en el eje anterior, nunca se desanima. Siempre vuelve a comenzar de nuevo. Aprovecha las humillaciones que se le presentan. La relación con el eje anterior es que el amor propio no puede vencerse por sí mismo, porque en ese caso el amor propio sería el que vencería al amor propio. Solo la aceptación del amor de Dios en uno, amor constituyente, y la respuesta que consiste en vivir desde esa dimensión, amando pues con el amor que se nos da, puede destronar al amor propio como una dirección vital más real, más auténtica, más deseable. Hay que decir que este fue el descubrimiento del cardenal Ottaviani. El cardenal Ottaviani fue el principal enemigo de, bueno, en vez de eso vamos a decir, el principal componente de la minoría conciliar que estaba en contra de la dirección de Juan XXIII, ¿no? Pues este fue el descubrimiento al leer tras la muerte del Papa Juan su diario del alma. Dice: la oración y las lágrimas del mundo con motivo de su muerte envidiable han dejado el presentimiento de una gloria imperecedera. Pero su coloquio con el Señor, que ahora se nos desvela, confiere a tal sensación una medida insospechada que produce vértigo. Fíjense, él se había opuesto siempre a Juan XXIII y ahora por eso dice una medida insospechada que produce vértigo y que brinda a tal presentimiento una explicación que tiene el resplandor de los dones del Espíritu Santo. Un sentimiento que no dudo en definir como asombro, penetra de manera saludable en el corazón de nosotros, hombres de iglesia, y especialmente de los llamados por la divina providencia al honor y a la responsabilidad tremenda del poder jerárquico, cuando vemos el ejemplo y el sumiso pero perentorio reclamo que proviene del aniquilamiento ascético por parte de quien se vio colocado en el trono más augusto de la tierra y se granjeó, acaso sin comparación en la historia, fíjense que lo diga él, la simpatía y el aplauso, el amor de todo el mundo. O sea que fíjense, él no se pudo ni imaginar lo de el aniquilamiento ascético, ese punto del amor propio, lo que hemos estado diciendo, ¿no? Comprende que el amor a Jesús y la solicitud por los demás van a ser, en definitiva, lo que lo va a descentrar. Pasa de considerar que la humildad es la puerta del amor a convencerse de que cuando ame realmente va a mortificarse con naturalidad. Como se ve, da en el clavo, está en lo medular. El tercer eje, muy suyo,
es el de no desalentarse por no estar a la altura de sus propósitos, sino humillarse y comenzar siempre de nuevo. Y no desistir nunca en el propósito de ser santo. Hay en este elemento una honda sabiduría. Él emplea la comprobación de la infidelidad del día como combustible para la oración, para la confianza en Dios, en Jesús y en su madre, para pedirles que tomen ellos la iniciativa, ya que a ellos les interesa más que a él que sea todo suyo. Y también la utiliza para conocerse más a sí mismo, para dialogar con él, no acremente, sino amigablemente, animándose. Hay gran sabiduría, porque es verdad que a Dios le interesa más que a uno que nos realicemos como hijos suyos y hermanos de los demás, y por eso ellos nos dan lo que nos piden. El cuarto eje sería ponerse en manos de Dios, es decir, no querer disponer él de su vida, sino aguardar la señal de Dios que viene con la obediencia. Y mientras tanto, entregarse a lo que se tiene entre manos. Vivir no solo cada día, sino cada actividad encomendada, como si eso fuera todo, lo único. Esa actitud de vigilancia y calma es lo que le dice de parte de Dios Isaías al rey Ahab. Es la del que vive de fe, sin pretensiones propias, y por eso permitiendo que la realidad se manifieste y dé de sí. Este punto lo vive a contrapelo de su ambiente, es decir, del arribismo clerical, y más todavía del ambiente que se respira en el servicio diplomático. No solo eso, lo vive también disciplinando sus propias aspiraciones, su inclinación a ser un teólogo reconocido, un intelectual, y no menos, sacrificando incluso sus inclinaciones pastorales de madurez. Esta obediencia radical y activa es el sacrificio que quiere el Señor y el que torna la vida fecunda, aunque de buenas a primeras parezca coartar la creatividad y las facultades propias. Lo ambiental y lo personal. Estos ejes no coinciden con el esquema formal del fariseísmo cristiano en el que se inscriben. Hay, pues, desde el comienzo una estructura que es sin más la ambiental, o mejor dicho, la que le proponen y él acepta sin hacerse ningún problema, incluso asintiendo a ella. Y, por otro lado, una sabiduría realmente del espíritu que lo lleva a afincarse en los elementos trascendentes y, sobre todo, en la dinámica de trascender. Esta sabiduría lo va a llevar a los puntos de ruptura y a la percepción de otros elementos que faltan. Y finalmente, a trascender el esquema desde dentro. El amor a Jesús, lleno de cercanía y ternura, es heterogéneo desde el comienzo del esquema fariseo. El esquema fariseo es el cumplimiento de la voluntad de Dios y un hilo conductor de toda su vida. Es una relación estrictamente personal, de discípulo a maestro, más aún, de quien se entrega a él con todo el amor de su alma como al Señor de su vida. El resultado será cito a Marín de San Martín, el libro Juan 23,
que la concepción del papado en Juan 23 es fundamentalmente cristocéntrica. Él es el vicario de Cristo y debe tratar en todo momento de asemejarse a él. Su punto de referencia es Cristo y en concreto el Cristo crucificado. Así escribe poco antes de morir. Él me mira ensangrentado, destrozado, pendiente de la cruz. Me mira atravesado el pecho, atravesado sus pies y manos, y me invita a que le mire siempre. Jesús, aquí estoy delante de vos, desfallecido y moribundo por mí, viejo ya y cercano al fin de mi servicio, de mi vida. Tenedme bien sujeto y abrazado a vuestro corazón en un solo latir con el mío. El que dé tan poca importancia a las mortificaciones exteriores, que era lo más característico de esa época, silicio, disciplina, posturas incómodas como estar arrodillado durante horas, ayuno severo, recortar el sueño. Fíjense, estas son las cosas que se nos decían a nosotros, tal cual. Y el que, sin embargo, se centre tan decidida, incluso inexorablemente, en vencer el amor propio, en dominar la lengua, en guardarse para sí las amarguras y dar a otros suavidad y benevolencia, incluso, sobre todo, el dejar su futuro tan radicalmente en manos de Dios y de la obediencia, son indicadores de que no se anduvo por las ramas, sino que se centró desde el comienzo en lo medular. Sin embargo, aquí viene el punto, sí tuvo que pagar un tributo pesado a su ambiente. La separación de la historia y hasta de la vida y el confinamiento en el ambiente seminarístico en Bérgamo y Roma y el identificarse con la figura eclesiástica y ver al mundo desde ella es un estrechamiento inmenso que contrasta con la vida de Jesús en Nazaret, a la que él se remite tan insistentemente en sus años de formación, sin percatarse de la distancia estructural, fijándose tan solo en lo que lleva de abajamiento, sin atisbar que lo que Jesús estaba viviendo es el fundamento de todos los contenidos de la vida pública. Sin embargo, hay que decir que ese elemento, el abajamiento, es tan medular que también será la base del ministerio de Roncalli. A esa separación del mundo, de la vida, bueno, responden los modelos a los que se remite reiteradamente. Estanislao, Juan Bermans y Luis Gonzaga. Los tres llenaron este género de vida de contenido, pero también fueron capaces de cumplir su normativa perfectamente. De ellos quiere imitar la vigilancia insomne para no desviarse ni en un punto, pero ve una y otra vez que no puede y que ese esfuerzo lo enerva. Esa desgana se hará más presente en Roma, cuando más a fondo se estaba aplicando en ello. Pero también se remite a ellos en lo que sí es trascendente, el amor a Jesucristo y el descentramiento propio para empezar cada día en el empeño de ser santo. Así resume Tellechea la relación entre lo que salía de él y el esfuerzo que se imponía para la unificación interior en orden a liberar su espíritu para la entrega a la voluntad de Dios. Cito: era un niño de fuerte imaginación, de carácter vivo y comunicativo,
totalmente abierto al mundo que le rodeaba y dotado de extraordinaria sensibilidad. El recogimiento le resultaba muy difícil. Sus promesas en ese orden fallaban muchas veces. Poseyó un afán loco por estudiar. Le gustaba conversar y discutir, aunque luego reconociera en ello las raíces del amor propio, mi vicio dominante. Luchaba sin desanimarse por obtener recogimiento interior, por vivir más unido a Dios. Precisamente por ello se exigía constantemente en los pequeños detalles: el rosario, la visita eucarística, las jaculatorias. Su vida espiritual parece estrecharse y reducirse a cuadrícula. Era lo que él precisamente necesitaba: la disciplina que conduce a la verdadera libertad de espíritu. Los santos son como nosotros. La cuadrícula, la disciplina, la lucha incansable, juntamente con la gracia, los levanta al fin a la cima de una mayor libertad de espíritu, cuyos efluvios parecen brotar luego espontáneos y sin dificultad, como un aparente don innato y connatural. No olvidemos el secreto y obligatorio camino humanísimo y confortador de su rara, dificilísima espontaneidad. Hasta aquí la cita. 6. Este es un apartado el más amplio. Novedades que van apareciendo en el diario. 22/9/98. En este día, un poco el dolor, un poco las ocupaciones, el trabajo para los funerales me han distraído y apartado de las prácticas de piedad. Pero el amor, demostrado en el dolor, no puede en alguna manera ser nocivo al amor de Dios, porque santo es el objeto que amo y santo el fin. El día anterior había muerto su párroco, al que él llama su padre. La expresión de estupor y de dolor son muy hondas y personalizadas, lo más personalizado que ha escrito hasta ahora, pero también lo es la confianza absoluta en que su mentor está con Dios y con Jesucristo en el cielo. Siempre que se quiebra la rutina, él se lamenta de que se quiebra su laborioso andamiaje de prácticas espirituales. Esta es la primera vez en la que expresa que eso no entraña ninguna quiebra en la vida espiritual. Todo lo que hace lo hace por amor a su párroco. Y el amor humano, se entiende que el bien ordenado no puede dañar al amor de Dios. Es la primera vez que prefiere una experiencia suya que no coincide con lo que tenía pautado a las pautas establecidas para ser santo. 8/12/98. Mi única preocupación es hacer el bien, amar sinceramente, incluso a los que me parece que no me quieren demasiado bien, y quizá a sus ojos soy una mala pieza. Dame un poco de ese buen gusto, de esa exquisitez para el bien que tanto me falta y que tanto perfeccionaría mis obras. 8/12/98. Primera vez que aparece el bien, concretamente hacer el bien, y pide hacerlo exquisitamente, no como mero cumplimiento de un deber, ni haciéndose notar como bienhechor, sino de tal modo que la manera de hacerlo contenga esa misma cualidad de bien. Hacer el bien, tal como lo expresa en la primera cita, es lo mismo que ser bueno con los demás. Es, por tanto, la primera aproximación registrada a lo que acabará siendo su nota más característica, de tal modo que será conocido por todos como el Papa Bueno. Aunque no puede llamarse la aproximación, porque sostiene que es su única preocupación, lo que irá unificando su vida. Así lo dice en su testamento. En la hora del adiós, o mejor, hasta la vista, evoco también todo lo que más vale en mi vida:
Jesucristo bendito, su Santa Iglesia, su Evangelio, y en el Evangelio, sobre todo el Padre Nuestro en el Espíritu y en el corazón de Jesús, y del Evangelio la verdad y bondad mansa y benigna, activa y paciente, invicta y victoriosa. Además, el bien no aparece como poseído, sino como deseado y pedido. Es importante esta cita para comprobar con qué plenitud puede llegar a alcanzarse algo que no se posee y se anhela de verdad, pero también porque se anhela tan de verdad que llega a convertirse en lo único que se anhela. Aquí aparece por primera vez la imagen de simple y bonachón, que será un estereotipo respecto del Papa bueno. Él captaba que podía dar esa impresión, pero desde luego no se sentía identificado con esa imagen. Es más, le dolía muchísimo. Recuérdese que el gran defecto que está combatiendo estos años es precisamente el amor propio, el creerse sabio y pretender dar lecciones a los demás. Pero es típico de su camino espiritual, de su sabiduría evangélica, aceptar esa imagen que tanto le mortificaba. Cito: de cuando en cuando alguno me humilla, y creyendo que no me ofendo, me hace sangrar. Estos son los momentos de callar y de regocijarse. Dicen y creen que soy un simple. Puede que lo sea, pero el amor propio se resiste a creerlo. Aquí está lo bonito del juego. Aquí tengo un buen campo para ejercitarme en la paciencia, en la mortificación. 22 del 5 del 99 y ver también 16 del 4 del 99. Le achacan ser lo contrario de lo que él quiere ser y sin embargo no reacciona demostrando que no lo es, sino transigiendo con esa imagen para ir dominando el amor propio. No reivindicar la propia imagen, no buscar imponerla por todos los medios, incluso acceder a que se lo tenga por lo contrario, sí que es un vencimiento propio radical, mucho más radical que cualquier sacrificio físico, mucho más que cualquier sacrificio autoimpuesto. Otro punto sustantivo. En una meditación de ejercicios, en la contemplación del nacimiento, se atreve por primera vez a confesar cuánto le humilla su pobreza y se eleva sobre este sentimiento hasta aceptarlo. Cito: ¿cuánta pobreza? ¿Y yo, siendo tan miserable e indigno de todo bien, tendré el valor de lamentarme porque he nacido pobre, de padres pobres, y solo vivo y me visto por generosidad ajena? ¿No debo más bien consolarme y felicitarme sinceramente a mí mismo y dar gracias de corazón a mi Jesús, porque al menos en esto me resulta facilísimo imitarlo? ¿Abrigaré el mínimo deseo de ser menos pobre? ¿Podré sin enrojecer ansiar ir mejor vestido? Febrero de 1900. Es muy difícil pasar de la pobreza soportada a la pobreza elegida. Mucho más difícil que pasar de no ser pobre a elegir la pobreza. Dicen los primeros ejercicios de Roma: desde que soy seminarista, todavía no me he puesto una sotana que no haya recibido por caridad de alguna persona buena. Se ve que le duele mucho. Me sacó del campo desde pequeño. Con afecto de madre amorosa me proveyó de todo lo necesario. No tenía pan y me lo procuró. No tenía con qué vestirme y me vistió. No tenía libros con qué estudiar y también él se ocupó de ellos. Y por eso dice este propósito: mientras tanto, lo más importante es que no me avergüence nunca de mi pobreza, sino que me sienta altamente orgulloso de ella, como hacen los señores del mundo de su ilustre abolengo. Soy de la misma familia de Cristo. ¿Qué más puedo desear? ¿Necesito algo? La providencia proveerá con abundancia.
Esta dirección vital se irá consolidando hasta cuajar en la opción por vivir libremente pobre como nación. Esto será ya en los ejercicios de 1914, el punto 6. Es crucial anotar que la aceptación de la pobreza no tiene que ver con la ascética, eso sería del fariseísmo cristiano, sino con la identificación con Jesucristo, que es el amor de su vida y su hilo conductor. Es de lo más cuesta arriba. Por eso solo la relación con Jesús, la identificación con Él, puede lograr que acepte mirar con realismo su estatus de pobre y aceptarlo incluso con orgullo. Hay que decir que eligió consecuentemente esta pobreza y que se atuvo a ella mientras estuvo de nuncio y luego de patriarca y de papa. Es especialmente lúcido y conmovedor lo que se escribe siendo ya papa a su hermano Alfredo. Cito: este es y será siempre uno de los más hermosos y apreciables títulos de honor del Papa Juan y de su familia Roncalli. Nacido pobre, pero de una familia honrada y humilde, me siento particularmente feliz de morir pobre tras haber repartido según las diferentes exigencias y circunstancias de mi vida sencilla y modesta al servicio de los pobres y de la Santa Madre Iglesia que me han alimentado, todo lo que ha pasado por mis manos, en medida, por cierto, muy limitada, a lo largo de mis años de sacerdocio y de episcopado. Apariencias de holgura ocultaron a menudo ocultas espinas de punzante pobreza y me impidieron dar en todo momento con la generosidad que hubiera deseado. Doy gracias a Dios por esta gracia de la pobreza, de la que hice voto en mi juventud como sacerdote del Sagrado Corazón, y pobreza real, y que me dio fuerzas para no pedir nunca nada, ni puestos, ni dinero, ni favores, jamás, ni para mí, ni para mis parientes y amigos. De ese espíritu arranca el mensaje difundido por la Radio Vaticana el 11 de septiembre de 1962. Decía el Papa: fundamental, de cara a los países pobres, la Iglesia se presenta como es y quiere ser, Iglesia de todos, pero especialmente la Iglesia de los pobres. Que la Iglesia llegara a ser, de hecho, de los pobres, fue para él uno de los objetivos del concilio. Otro, una promesa solemne. No es una novedad, sino la culminación intencional de un camino, aunque lo trascienda en el motivo, que no es la propia perfección, sino el amor a Jesucristo. Yo, seminarista Ángel José, pecador, prometo a este sacratísimo corazón, con toda la solemnidad y la fuerza que puede tener este acto, mantenerme siempre, hoy y durante toda mi vida, puro, con la gracia de Dios, de todo apego, aun el más pequeño, a cualquier pecado venial voluntario. La promesa es discreta, en el sentido de llena de discernimiento. No tiene por contenido no tener pecado venial, sino el apego a él. Y el motivo es la correspondencia al amor del Señor. Cito: acepta, mi dulcísimo Jesús, esta pequeña prueba de mi afecto, o al menos del deseo vivísimo que abrigo en mi pecho de amarte de todo corazón, de consumirme de amor por ti, que eres mi amigo, mi padre, mi esposo amorosísimo. Creo que es una muestra fehaciente de que la relación va de veras y que, como vimos en el caso de la aceptación de su condición de pobre, tiene que reconfigurarlo todo. En un retiro de 1900 veo un notable avance en la personalización de su examen y propósitos, reflejada en el realismo y la condensación en lo central, de acuerdo a cómo es él y por dónde es llevado por el Espíritu. Respecto del examen, enfoca ante todo la humildad y dice:
apenas poseo las apariencias. Dentro queda todavía una buena dosis de amor propio que no cesa de reclamarme sus derechos. Aquí, obviamente, apariencia no significa fingimiento, sino que controla sus reacciones, pero no su impulso. Él aspira también no solo a controlar el impulso, sino a transformarlo. Respecto de la caridad, reconoce que, cito, sí, hay fervor, o al menos me parece que lo hay. Aunque obviamente cree que tiene que avanzar mucho. Respecto de la castidad, cree que no tiene tentaciones vivas contra ella, pero dice, tengo en la frente 2 ojos que quieren ver más de lo conveniente. Sobre la mansedumbre y dulzura que caracterizaron a San Francisco de Sales, que considera su patrono, admite que, aunque no pueda hablar de excesos, tampoco tengo todo lo que desearía y con la gracia divina pudiera conseguir. Algunas veces me acaloro un poco demasiado al hablar. Otras no soy del todo amable con la familia. Hace 4 propósitos. El primero sigue siendo el primero en el tiempo y la importancia. Espíritu de unión con Jesús. Recogimiento en su corazón desde el primer despertar por la mañana al cerrar los ojos por la noche. Y si fuese posible, también durante el sueño nocturno. El segundo es complementario para que se dé la relación y está bien formulado. Estar siempre en todas mis acciones presente a mí mismo. El tercero se refiere a la modestia más escrupulosa en las miradas, en las palabras. Por último, tranquilidad, calma, jovialidad, buenas maneras, jamás una palabra resentida con nadie, jamás acalorarse en la conversación, sencillez, cordialidad y al mismo tiempo franqueza sin cobardía, cosas nada fáciles. El tercero es lo que hay que evitar para no distraerse ni disiparse, sino estar centrado en sus objetivos. Lo de la modestia, ¿no? Entonces, sus objetivos son su relación constante con Jesús y relación constante y verdadera con los demás. Es decir, la redundancia de su relación con Jesús. Y esta doble relación con Jesús y con los demás, desde lo que Él es, desde su verdad. Bueno, creo que ya se echa de ver lo que será Él en su madurez. El texto que vamos a destacar es muy significativo, porque es la toma de conciencia de que ha llegado a un callejón sin salida, a una situación límite. Como somos de barro, al extremar el voluntarismo, llega al enervamiento. Esto lo tengo yo muy estudiado en esto que les dije del fariseísmo cristiano. Dice, por mucho que me rompía la cabeza para aplicarme con eficacia al estudio, no había modo de sacar el menor fruto. Me sentía totalmente desorientado, cansado completamente de sermón y lectura, de todo. Es el 24/8 del 1900, está en Roma. Esto se llama técnicamente la asedía, y de ella hablaban ya los padres del desierto
como una de las tentaciones más totales del monje, porque esa atonía vital, eso significa sedía, se daba precisamente cuando se habían controlado las pasiones dominantes. Es el síntoma de la división interna no reconocida que causa el voluntarismo extremo. División entre lo arrojado al inconsciente, que perdura como silenciado y vencido, y lo que aparece como vencedor. Lo vencido, que está relegado al inconsciente, resiste sordamente, provocando ese malestar y quitando las ganas y las fuerzas para seguir dominando y sometiendo. La novedad es la conciencia de que a causa del esquema de voluntarismo ha acabado completamente cansado de todo. Atisba, pues, que no es por ahí, pero aún no tiene recambio. Por eso se siente desorientado. Es el fin de un camino. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí y ya la próxima clase vemos ya cómo hemos llegado a... hemos comenzado con el fariseísmo cristiano, ¿no? Con el esquema de la restauración de la cristiandad, que es lo que superará el concilio, ¿no? Bueno, pues él, fíjense, ¿no? Que esto dura hasta el concilio. Bueno, pues él ha llegado a ver que esto no puede ser en el 1900. Y entonces, ¿cómo se abre camino la novedad? Eso lo veremos entonces el próximo martes, aunque ya hemos visto que hay antecedentes y sobre todo que hay desde el comienzo de todo la trascendencia de ese amor a Jesús y de ese querer ser santo, superando todo lo que haya que superar porque yo quiero seguir a Jesús. Entonces, será hasta el próximo martes y de verdad estudien esto porque esto no es para dar un examen. Esto es algo que es muy importante para la vida de cada uno, ¿no? Ese es el punto. Bueno, pues entonces será hasta el próximo martes. Que les vaya bien. ¿Sí? ¿Cómo será el examen? Hablando de examen. Bueno, será el martes de 1 de julio. ¿Y en qué consistirá? Bueno, ya lo veremos, se lo diré la próxima vez. No, lo digo porque, bueno, para ir preparando, porque el tiempo a veces se hace pequeño y... Muy bien, pues por eso digo, ustedes éntrenle a esto del diario espiritual ahora. Muy bien, que les vaya bonito. Gracias, padre. Feliz Gracias, día. padre. Igualmente.